Hermanos, doy gracias al Señor en esta noche por permitirme una vez más estar con ustedes. Es bastante tarde, sin embargo, quiero dejarles este mensaje para que ustedes lo puedan ver más tarde o el día de mañana, a la hora que usted decida poderlo ver. Y doy gracias al Señor pues porque me permite poder estar con usted en esta noche. Mi anhelo es poder compartir siempre la palabra de Dios, pero a veces tengo algunas cosas que hacer y no me quiero ir a la cama sin antes pues dejarle un mensaje, una palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza y de dirección. Y pues ya comprobé si me escucho. Quiero dejarles una palabra muy especial que encontré leyendo en estos días en mis momentos de devocional, la epístola o carta a los Hebreos. Y quiero que nos ubiquemos en el capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Y si nos da tiempo, pues leemos 2 versículos del capítulo 5. Trataré lo más posible de ser breve. Me cuesta un poco, perdonen. En parte es mi emoción de poder compartir la palabra, porque uno de mis mayores anhelos pues es poder compartir lo poco o lo mucho que el Señor me ha enseñado, o lo que he podido aprender a través de su palabra, y el Espíritu Santo me va revelando, me va mostrando. Y pues no hay cosa que a mí me emocione tanto que poder compartir mis conocimientos. Y como dije desde el primer día que inicié, no soy un experto teólogo, estoy aprendiendo, estoy comenzando. Sin embargo, mi anhelo y mi deseo es que, como dije, lo mucho o lo poco, que más creo que es lo poco, que conozco de la palabra de Dios y que el Señor me ha mostrado en su palabra, yo quiero que usted lo tenga, que usted lo digiera también al escucharlo de mí, lo aprenda y pueda pues llenarse de ese conocimiento, no para volvernos personas de mucho conocimiento. En realidad me gusta dar a conocer el conocimiento, pero mi objetivo principal al dar a conocer mi conocimiento es poderle explicar la palabra de Dios para que a usted se le haga un tanto más fácil poderla poner en práctica. Porque podemos aprender y hasta memorizarnos incluso la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero de nada nos va a servir si todo lo que vimos o leímos desde Génesis hasta Apocalipsis no lo pusimos en ningún momento en práctica. El objetivo de la palabra, el objetivo de Dios al dejarnos la palabra escrita es que la pudiéramos conocer para luego poderla poner en acción, poder vivir conforme a lo que ella nos enseña, lo que ella nos demanda, lo que ella nos exhorta, y cambiar aquellas cosas cuando ella nos reprende y nos corrige. Amén. Entonces ese es mi anhelo. Leamos entonces la palabra y luego vamos a estar orando. Gracias por estar acá. He visto a algunos que se conectaron. Gracias por estar ya pendientes de este video. Por favor, no olvide en YouTube suscribirse, darle me gusta, dele a la campanita y dele a que se ponga en grisito ahí para que le lleguen las notificaciones cada vez que subo un video.
La palabra del Señor dice, versículo 14, capítulo 4 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Oiga bien, en todo, según nuestra semejanza. Pero con esta diferencia, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque no estamos solos, no estamos desamparados. Hay alguien quien está pendiente de nosotros, hay alguien quien pelea por nosotros, hay alguien que suple para nuestras necesidades, hay alguien que está siempre presto para sanarnos, hay alguien que siempre está presto para guiarnos hacia toda verdad. Gracias, Señor, porque ese alguien eres tú, Señor Jesucristo, y en el Espíritu Santo, o a través de tu Espíritu Santo, tú te manifiestas para bendecirnos cada día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, háblanos, Señor, muéstranos tu palabra, enséñanos cómo vivir, porque queremos vivir con paz, agradecidos, felices, sabiendo que hay un Dios todopoderoso que nos ama y que nos amó de tal manera que nos vino a buscar. Y no le importó, y al decir no te importó, no es que no valiera, sino que te era mejor morir a perdernos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo. Háblanos, Espíritu Santo. Sé tú quien hables en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Antes de continuar, solo quiero hacer esta diferencia. Usted sabe que Jesucristo, al nacer, por ser hijo de José y María, ambos eran de la tribu de Judá, de donde vienen los judíos. Y él tenía que ser de la tribu de Judá para que se cumpliera la palabra que el Señor, Dios Todopoderoso, le había dado a David, el rey David, cuando le dijo, no se apartará quien se siente, no faltará quien se siente en tu trono, y este será para siempre. Y bueno, desde David, imagínense, hasta el año 33 de nuestra era, cuando Jesús muere, pues se ven cumplidas, se van viendo cumplidas las profecías del Señor. Pero ¿por qué digo esto? Jesús, humanamente hablando, no podía ser un sacerdote, porque el sacerdocio existente en la época de Jesús era el sacerdocio aarónico, que venía de Aarón, el hermano de Moisés, y de ahí estaban los levitas. Es decir, Jesús no era de la tribu de Leví, como Moisés y Aarón lo eran. Pero al venir Jesús y tomar el lugar de sacerdote, estaba dando a entender que aquel sacerdocio había terminado y que ahora comenzaba uno nuevo. ¿Sí? En el sacerdocio aarónico era necesario cada año, una vez al año, que el sacerdote presentara un sacrificio en el lugar santísimo por él y por todo el pueblo. Pero
Jesús cumplió ese mismo sacrificio, pero Él lo hizo una sola vez y para siempre, dice la misma carta a los hebreos. Él lo cumplió, Él murió, Él se entregó a sí mismo como sacrificio vivo, puro y santo, dice el apóstol Pablo en Romanos, pero una sola vez y para siempre. Y es que Jesús venía a ser un nuevo sacerdote, pero ya no del tipo de Aarón, sino del tipo de Melquisedec. ¿Sí? Tú serás sacerdote por siempre, para siempre. Y usted, si usted quiere ahondar un poco más, lo invito en el nombre de Jesús que lea la carta a los hebreos. Es una carta que le va a dejar mucha enseñanza y le va a abrir los ojos para conocer quién era Jesús y cuál era su propósito aquí en la tierra. Porque el propósito de Jesús no solamente se encierra en ser crucificado, morir y resucitar. De ahí se puede desglosar muchas cosas. Hay muchas ramificaciones en las que usted puede ir conociendo las diversas razones, objetivos o metas que Jesucristo venía a cumplir como un sumo sacerdote, pero del orden de Melquisedec, ya no de Aarón. Es decir, al morir Cristo, ahí se terminó el tiempo de la ley. Usted me dirá, ¿por qué lo siguen cumpliendo? Porque yo le contesto, porque usted recordará que Jesús vino, a los suyos vino, dice, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, a todos los que le recibieron, Dios el Padre los hizo sus hijos y les dio todo aquello que les iba a dar a quienes Él les mandaba a Jesús. Pero como no lo recibieron, pues eso fue aprovechado por nosotros los gentiles. Sin embargo, hubieron muchos judíos que se convirtieron. Entre ellos, pues los 12 apóstoles, los 120 o más de 120 que estaban en el aposento alto para la cena del Señor y estaban en el aposento alto que estaban para el Pentecostés. En la cena del Señor solamente estaba Jesús y sus 12, estaba confundiéndome. Y desde el día de Pentecostés que comienza la iglesia de Cristo, que se convierten los primeros ahí, después de la prédica del apóstol Pedro, no recuerdo, ahorita se me fue el número exacto, pero creo que fueron 5,000 los que se convirtieron o 3,000. El punto es que desde ese instante, esos judíos que se convierten dejan la ley y dejan el sacerdocio arónico y reconocen a Jesucristo como su sumo sacerdote, pero ya no por el orden de Aarón, como dije, sino de Melquisedec. El punto es que dice que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es este? Jesús, el Hijo de Dios, dice. Retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? ¿Por qué hace esa demanda el escritor? Retengamos nuestra profesión, porque pareciera que nos está diciendo, cuidado, reténganla, porque si se la sueltan la van a perder. No les está diciendo, reténganla, porque si la sueltan, pierden su salvación, pierden su oportunidad de entrar al cielo. No está diciendo eso acá. Ahí está diciendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque, oigan, dice, ese oiga se lo agregué yo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir esto? Mira, pues, primero les dije que cuando dice retengamos, por tanto, retengamos nuestra profesión, no lo dice reténgala,
cuídela, porque si no la va a perder, como se nos enseñó por muchos años, probablemente por muchos siglos. Ahí está diciendo, retengamos nuestra profesión. Oye, en pocas palabras, oye, te estás equivocando. Ok, yo te entiendo que fallamos de palabra, de mente, de vista, con la boca, con todo nuestro ser. Tendemos a fallar porque nuestro cuerpo aún no ha sido glorificado, y mientras estemos en este cuerpo corruptible, vamos a ser tentados, y al ser tentados vamos a tener la opción de ceder o no ceder, y normalmente a veces cedemos. El punto es, ahora que cedí, ¿qué hago? Y muchos, cuando ceden al pecado, es decir, cuando caen en el pecado, lo primero que hacen es huir de Dios, esconderse de Dios, y se van de la iglesia y sin que nadie les diga, ya solamente por lo que escucharon en tiempos pasados o a su alrededor, ellos se sienten alejados de Dios, caídos de la gracia y perdidos ya. Y sienten que es mejor quedarse en el mundo a estar jugando con Dios. Porque hay un espíritu religioso que los quiere hacer sentir, o los hace sentir como que más justos aún que Dios, ¿verdad? No, dicen, no, mire, yo ahorita no puedo. Y para estar jugando con Dios, dicen, no, mejor me quedo aquí, porque mayor condenación voy a adquirir. Mire, pues, qué tan grande es la lavada de cerebro que nos dieron. Ahora permítame que le lave el cerebro con la palabra de Dios y con lo que en realidad significa. Aquí le está diciendo, oye, retén tu profesión. Es decir, te equivocaste, caíste, ok. No huyas. No te escondas de Dios, porque Dios no está enojado contigo, porque Dios no está esperándote con un gran chicote o con un gran garrote o vara para corregirte, para castigarte. Que es lo que les decía ese día, que nos metieron desde pequeñito, ¿verdad? ¡Uy! No hagas eso porque te va a castigar Dios. Y por casualidad se caía o se golpeaba. ¿Viste? Dios te castigó. Y nuestra mente fue acomodada a esa mentalidad negativa de que cada vez que le fallamos a Dios, lo primero que nos viene a nuestra mente es, ya perdí mi salvación. Dios ya no me ama. Y Dios está muy enojado. Entonces, no sé de dónde sale. Bueno, sí sé. Sale de Adán. Y recuerde que Adán es el papá de todos. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando habían pecado y escucharon que Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y se fueron a esconder. Y cuando volvieron a escuchar que Él les hablaba, salieron así todos avergonzados. Porque se sentían descubiertos, se sentían desnudos. Ese es otro tema para otro día, ¿oyeron? Entonces aquí dice, retengamos nuestra profesión. En lugar de salir huyendo, quédate. ¿Sabes por qué? Porque no tienes un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tus debilidades. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe lo que estás sintiendo. Él sabe lo que sentís. Él sabe la presión que vives todos los días cuando estás siendo tentado y ya sientes que ya no das más. La única diferencia es que Él sí no cedió. Tú cediste, ok. Eres humano. Tienes carne. Y has estado alimentando probablemente más la carne que tu espíritu. Y por ende, pues, vas a caer fácilmente. Por eso le dijo Jesús, ni una hora habéis podido orar. Orad y velad, para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu del hombre está dispuesto, le dice Jesús. Pero esta carnita es débil. Jesús lo sabía. Mire, y cuando se los dijo, faltaban horas
para que él fuera entregado a los soldados del templo y para que él fuera llevado ante el sumo sacerdote y para que empezaran a lastimarlo y a tratarlo como usted y a mí tenían que habernos tratado. Él en ese momento, cuando los mira dormir y les llama la atención, les estaba diciendo: miren muchachos, yo sé lo que sienten, porque mi espíritu está dispuesto, pero la carne es débil de ustedes. Yo, porque Dios me ha fortalecido, porque oiga, Jesús cuando no estaba predicando, cuando no estaba hablando con sus discípulos, Jesús no pasaba durmiendo todo el día. Creo que la única vez, bueno, pero si hay más veces, no las recuerdo, perdónenme, pero yo la única vez en que leo en la palabra de Dios o en los evangelios que Jesús estaba durmiendo mientras estaban pasando dificultad los discípulos, fue en la ocasión que estaba dormido tranquilo como un bebé en medio de aquella gran tormenta que hacía que la barca casi se diera vuelta y los pobres discípulos angustiados, desesperados, con el nudo hasta aquí, hasta que alguno de ellos, no sé si fue Pedro o quién fue, y empezó a despertar al Señor, y hasta como molesto le empezó a recriminar: Señor, despierta, no miras que perecemos. Y Jesús se levanta pues y dice: muchachos, hombres de poca fe, dice: lluvia o viento, detente, mar, calma. Y en instante aquello calmado, sí, aquello tranquilo. Hay una palabra y se me fue lastimosamente, pero vea, Jesús más que nadie, más que tus amigos, que a veces en lugar de darte un buen consejo, cuando tú les vas a preguntar: vos, yo no sé qué hacer, siento estos deseos o siento esta lucha, y en lugar de darte un buen consejo, te dan uno malo, deberías correr a Jesús antes de caer. Pero el punto es: ¿qué pasa cuando ya caíste? Pues es lo que te estoy diciendo ahorita. No tienes por qué huir, no tienes por qué esconderte. Al contrario, corre a los brazos de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, porque Él, oye bien, Él es capaz de entenderte, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno, oye bien, qué lindo esto, a uno que fue tentado en todo. Y mira, yo no sé si tú has entendido esta palabra cuando dice en todo. Pero cualquier pecado que tú te imagines, o cualquier pecado que el diablo te haya puesto y en el cual tú hayas caído, Jesús lo fue. Es decir, Jesús fue tentado en ellos, con la única, gran y maravillosa diferencia que Él no cayó en el pecado. Ahora, eso no quiere decir entonces: bueno, puedo caer en el pecado las veces que yo quiera porque Jesús está ahí compadeciéndose conmigo, me chinea, me mima, me soba y me dice: vamos hijo, siga caminando. No, momento, porque la gracia del Señor, su misericordia y su compasión por nosotros no es una licencia para que pequemos. No, Él te muestra su compasión y se compadece de ti y por tus debilidades, para que no vuelvas a caer en lo mismo, para que entiendas que Él te ama y que Él no es que esté enojado, Él no está molesto, Él no está decepcionado. Es más, mira, estoy seguro de no equivocarme, aun cuando estás cayendo en el pecado,
Él no pierde su fe en ti. Es decir, Dios cree en ti. El problema es que tú mismo no crees en ti. Uno mismo no cree en uno cuando uno falla. Uno se siente sucio, pecador, incapaz. Pero Dios, que nos ama y nos conoce, dice, sigo creyendo en ti. Por eso le dijo a Jeremías, después de que Jeremías se había quejado tanto con él, Jeremías, el profeta, imagínense, Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. No le dice, convertite porque te voy a fulminar con un par de rayos. No, eso nos dicen nuestros papás, porque se malacostumbraron o aprendieron de sus padres a corregir a sus hijos en el momento de ira. Y como padres tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos cuando ya el enojo se nos fue. Pero que después del enojo que se nos fue, tenemos que ser firmes y disciplinados en corregirlos. Nos duela a nosotros o no nos duela. Y normalmente nos va a doler. El punto, vuelvo con Cristo. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades, de mis debilidades. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es desear algo, pero sin ceder. Tú y yo deseamos muchas veces, somos atraídos por nuestros deseos, nuestras concupiscencias, dice, esos deseos desmedidos por hacer algún pecado. Y cuando logra Satanás tocar el punto débil, caemos. Pero a Jesús nunca le encontró un punto débil, porque Jesús siempre tenía en la boca la palabra de Dios. Jesús tenía en su boca la palabra de Dios. ¿Se recuerda cuando es llevado al desierto? ¿Con qué frenó la tentación Jesús? Con la palabra. Súbete, le dijo, al pináculo y lánzate. Y todavía le habla el diablo infeliz, sin vergüenza, y le menciona un versículo, así como nos lo hace con nosotros. Pero Jesús se sabía otro versículo. Escrito está. Y tal. Si tienes hambre, convierte. Si eres el Hijo de Dios, convierte la piedra. Escrito está, no solo de pan. Y, ¿me entiendes? Caemos muchas veces porque no tenemos nada en nuestro corazón de Dios. No tenemos nada de palabra, no tenemos nada del Espíritu, no tenemos nada de nada, simplemente porque nos hemos acostumbrado a ser cristianos carnales. Y mientras seas un cristiano carnal, siempre vas a estar cayendo. No, y no estoy diciendo que el espiritual no cae, cae, pero es en menos frecuencia. Cae cuando en realidad el cristiano se descuida, el espiritual, y en el descuido baja la guardia, ahí cae. En cambio, el cristiano carnal es aquel que este domingo pasó al frente a reconciliarse al Señor porque pecó esta semana. El otro domingo vuelve a pasar y se vuelve a reconciliar con el Señor porque pecó esta otra semana. Y el próximo domingo vuelve a pasar a reconciliarse o a recibir a Jesús. Quizás ya no me reconcilio, mejor voy a recibir a Jesús otra vez, dice, porque volvió a pecar. Y aquí le está diciendo, deja de estar haciendo eso. Deja. Si el reconcilio ya fue una sola vez y para siempre. Jesús vino a reconciliar a Dios con los hombres y los hombres con Dios. Jesús hizo ese reconcilio. Y el día en que tú recibes a Jesús, en ese día eres reconciliado con Dios. Yo no sé a quién se le ocurrió decir, te querés reconciliar, si el reconcilio es una vez para siempre. Igual como cuando tú recibes a Jesús, si ya lo recibiste una vez, y estás seguro que lo hiciste de corazón, pues una vez bastó.
Porque no dejas de ser hijo cada vez que fallas. Por eso dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, mira, eres salvo. ¿Por qué sueltas tu salvación como si ya la hubieras perdido? Pues, ¿por qué te adelantas a los hechos? ¿Alguna vez se ha adelantado usted a los hechos cuando alguien está reclamando y usted se adelante y empieza y hasta abre la boca además? Pues lo mismo sucede aquí. Nos adelantamos a los hechos y lo primero que pensamos, ya perdí la salvación. No, ya no soy cristiano. Y como actuamos tan cobardemente en esa área, nos alejamos de Cristo y nos vamos al mundo a seguir siendo golpeados, porque por eso fue que el diablo enseñó esa doctrina falsa de perder la salvación. Si tú recibiste a Jesús de corazón, una vez y para siempre, eres salvo. Cuando pecas, lo único que tienes que hacer es reconocer tu error y pedirle perdón a Dios por tu pecado, para estar en comunión con Él. Porque cuando pecas se rompe la comunión y se pone el cielo como de hierro y no te vienen las bendiciones, no te viene la provisión, no te viene esto, y empiezas a vivir como si fueras un hijo del diablo, pero no eres un hijo del diablo. Te doy la prueba. Vamos a la historia del hijo pródigo. Me encanta recordar esa historia, porque yo fui un hijo pródigo. Y oye bien, yo pensaba que había dejado de ser hijo. Pero cuando yo llegué a Cristo nuevamente en 1990, me di cuenta que después de que yo recibo, que yo también, porque como la ignorancia, ¿no? En esa ignorancia había crecido y aprendido, yo me reconcilié con Jesús, con el Señor. Pero no entendía por qué de este domingo a yo me sentía tan maduro espiritualmente. Y entendía las cosas no como un recién convertido. Y es que yo no era un recién convertido, yo era un hijo de Dios, engañado por la doctrina de los hombres que nos han metido que la salvación se pierde. Y por eso muchos en realidad llegan hasta la muerte y hasta ese instante tienen la oportunidad muchos de volver al Señor. Y se perdieron toda su vida en la pobreza, en las maldiciones, en las enfermedades, en el pecado, porque fueron mal enseñados, porque ellos creyeron tanto más la mentira que la verdad, que prefirieron quedarse en la mentira, porque pensaron que ellos nunca iban a ser capaces, porque no entendieron que el hombre jamás va a ser capaz de hacer las cosas bien. Y que por eso está la gracia, y por eso Jesús dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, en esta noche, yo solamente vengo a recordarte, si tú te has apartado del Señor, oye, retén tu profesión, deja de huir, deja de esconderte de Dios, y deja de estar pensando, es que voy a volver cuando crea ser capaz, porque con Dios no se juega. Deja esa mentira del diablo y vuélvete al Señor. Acércate una vez más al Rey, porque el Rey te está esperando. Eres parte de la familia real, así como David le mandó a decir a Mesibofet: hoy Cristo te manda a decir: vuelve, hijo mío, porque yo no estoy enojado contigo. Al contrario, quiero que vengas a mí para poderte levantar, para poderte restaurar y para poderte afirmar en la palabra de Dios.
Es tiempo de volvernos. Por eso dice al final, acerquémonos pues. ¡Wow! ¡Qué lindo! Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia y hallar, oye bien, y hallar gracia. ¿Hallar qué? Gracia. Ni siquiera dice perdón primero, dice para hallar gracia. Te lo vuelvo a leer. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? Pues yo no sé cuál es tu necesidad, pero acércate al trono de la gracia para encontrar gracia. Es decir, para que Dios te haga ese favor que no mereces, pero te vas a encontrar esa oportunidad de que te hagan algo sin que lo merezcas. Eso significa gracia. ¿Para qué necesitas gracia hoy? Necesitas gracia para que el Señor te perdone tus pecados. Acércate confiadamente. Necesitas gracia para que el Señor te sane. Acércate confiadamente. Necesitas gracia para que el Señor te abra los cielos y derrame su provisión. Acércate confiadamente. Confiadamente. Porque al que a mí viene, tiene que venir con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Porque por gracia y por la fe somos salvos, somos perdonados, somos sanados, somos provistos para nuestras necesidades. Y todo aquello que se te venga en mente que necesitas en Cristo Jesús, lo vas a hallar por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Es como si le cambiáramos un poco al versículo. El versículo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, por gracia sois perdonados por medio de la fe. Por gracia sois sanos por fe, por la fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois libertados por la fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois, ¿qué? Restaurados por medio de la fe. Lo único que necesitas es fe. ¿Por qué? Porque dice acá, acércate pues confiadamente. Y sin fe no nos podemos acercar con confianza. Porque nadie se acerca a confianza si uno no cree en ese ser en quien se va a acercar. Pero si tú conoces a Dios y crees en Él, puedes acercarte con confianza al trono de su gracia para alcanzar, uno, misericordia, y dos, hallar gracia, y tres, para el oportuno socorro. No sé cuál sea tu necesidad hoy, pero puedes acercarte, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, pues nuestro sumo sacerdote, a nuestra misma semejanza, fue tentado en todo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu pecado? ¿Tu pecado es sexual? ¿Tu pecado es sentimental, emocional? ¿Hay ataduras? No lo sé. Padre, en el nombre de Jesús, habla la vida de mis hermanos y muéstrales, oh Dios, tu dirección. Muéstrales, oh Dios, tu misericordia. Muéstrales, oh Dios, tu gracia y tu favor. Ábreles el entendimiento e ilumínanos, Padre, con tu Espíritu Santo, para que puedan entender que Jesús es el sumo sacerdote
el único capaz de compadecerse de nosotros. En el nombre de Jesús. Y haz que estas vidas se vuelvan a ti. En el nombre de Jesús. Voy a hacer estas oraciones. Si tú quieres hacerlas, hazlas conmigo. Primero voy a orar para aquel que quiera recibir a Jesús. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy me rindo a ti y te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, hoy eres un hijo de Dios para siempre. Si te equivocas, solamente acércate confiadamente ante su trono de gracia para pedir perdón. ¿Te apartaste del Señor y no has vuelto porque piensas que está con el chicote? Nadie que se compadece de alguien está enojado. Analiza ese punto. Nadie que se compadece de alguien más está enojado. Vuelve a tu Señor. Repite esta oración si quieres volver. Padre, gracias por hablar a mi vida. Me arrepiento de haberme alejado de ti y haber pecado y haber malgastado mi tiempo en el pecado. Hoy me vuelvo a ti, oh Señor, y te pido perdón. Lávame con la sangre de Cristo. Límpiame de todo pecado. Rompe toda línea de iniquidad en mí, toda atadura, y cancela toda maldición que haya traído causa de mis pecados. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi amigo. Y tú que recibiste a Jesús o volviste con el Señor, que volviste a confiar en el Señor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Bendiciones. Pasen una bendecida noche y que el Señor les regale un bendecido descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.